Bueno, vamos a hablar respecto de cómo se lleva a cabo una sesión de sanación de energía sexual, porque de repente todos estos temas suenan muy abstractos, como que nos hacen sentido en nuestro malestar, en nuestro sentir, pero hay que también aterrizarlo. Básicamente, todas las experiencias ligadas a la sexualidad de nuestro linaje femenino y de la interacción de nuestro linaje femenino con el masculino, por ejemplo, si hay violencia, si hay abuso, si hay algún tipo de incesto, alguna situación que haya quedado escondida, algún tipo de secreto, esa información está en nuestro inconsciente familiar o en nuestro campo cuántico familiar, por decirlo así, y va a reaparecer en las posteriores generaciones porque somos parte del mismo linaje. Ahora, estas situaciones para nosotros no son tan evidentes a veces porque van a empezar a aparecer en distintos momentos de la vida. Puede ser que en una familia haya un patrón de abuso y ese patrón aparezca a temprana edad porque va a haber, por ejemplo, un abusador, un pedófilo, alguien que encubre. Y esas son situaciones sumamente dolorosas, pero existen y tienen que ver con una manera torcida o distorsionada de vivir la sexualidad. No es algo tan aislado como quisiéramos y suele pasar muchísimo al interior de las familias, o sea, con un abuelo, con un tío, con un padre, con hermanos, con primos. No es algo tan alejado de la realidad, pero es algo de lo que todavía, incluso hoy, se habla poco. Porque muchas veces son las víctimas las que sienten vergüenza, muchas veces los padres o las madres tienen una relación de apego, de dependencia, muchas de estas situaciones están normalizadas y también hay como una disociación, porque muchas veces las víctimas vivieron esto en la infancia o en la adolescencia y luego van a tener que seguir vinculándose con sus agresores o con sus abusadores, y entonces la mente como que tiende a disociarse. Pero esa memoria va a quedar en nosotros, va a quedar en nuestro útero. Vamos a hablar hoy día de mujeres, ya no vamos a circunscribir el abuso solo a mujeres, también hay niños que han pasado por esta experiencia súper dolorosa y eso va a tener un abordaje que no es exactamente igual, porque la sanación de energía sexual forma parte de lo que conocemos como sanación de útero, es un aspecto de la sanación de útero, la sanación de útero es mucho más amplia. Y en el caso de los hombres no podemos trabajar a través del útero, sino que tendríamos que trabajar también desde el segundo chakra, desde la próstata, desde gónadas, pero el abordaje sería un poquito diferente. En esta emisión nos vamos a concentrar específicamente en las mujeres y estoy partiendo por lo más antiguo, o sea, lo más pesado que podemos encontrar en una sesión son estos patrones de abuso, de violencia sexual, de acoso, en el fondo también hay una herida por el lado de lo femenino. Muchas mujeres son, entre comillas, testigos, pero los callan, pero protegen a sus parejas, pero es que no vayas a hablar con nadie, es que tu abuelo es una buena persona, es que tu papá, es que no vaya a ser que le pase algo, y dejamos a las víctimas muy solas. No las apañamos, no les damos ese empuje o esa fuerza de decir yo te creo, yo te apoyo. Ahora, entendamos que todo esto tiene que ver con temas de sobrevivencia, ¿ya? Muchas personas tienen este chip del miedo, de la dependencia, por ejemplo, económica, de no tener dónde vivir. Entonces, muchas veces no confrontan, porque ¿a dónde me voy? O sea, si yo vivo en una casa familiar o en un terreno donde hay varias casas y resulta que se destapa una de estas situaciones, muchas personas tienden a guardar eso como bajo la alfombra con el consiguiente dolor y trauma que eso supone y la revictimización, porque esa historia rara vez queda ahí. Ya hay todo tipo de abusadores, hay abusadores que solo le parecen atractivos los niños, qué sé yo, en la primera infancia, hay abusadores que les da lo mismo si son niño o niña, hay abusadores que cuando los niños entran en la preadolescencia pierden el interés, o al revés, hay abusadores que se activa el patrón de abuso en la preadolescencia porque empieza a aparecer, qué sé yo, los caracteres sexuales, empieza a haber un atractivo. Y también es importante decir esto, yo siempre lo digo, para muchas niñas que han sido abusadas, la menstruación es como un salvavidas, porque es como algo que le pone alto. No siempre, también hay abusadores que les da muy lo mismo, pero pareciera ser que en el inconsciente del abusador, que una niña empieza a menstruar, como que la cambia de categoría, entonces ya no tiene como el mismo interés, sobre todo en el caso de los pedófilos. Entonces hay muchos casos de niñas que empiezan a menstruar a los 8 años, 9 años, 10 años. Hay una urgencia por salir de ese estado infantil de indefensión y poder entrar a un estado donde tengas un poquito más de, entre comillas, control, porque en realidad no tenemos mayor control de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, de nuestras heridas emocionales,
Y otra cosa tiene que ver, lo voy a mencionar al paso, pero lo vamos a retomar después, con que muchas de estas heridas emocionales, producto del abuso sexual, se traduce luego en conductas autodestructivas, en problemas de drogas, en problemas de autoflagelación, en tendencias suicidas, y sobre todo en relaciones tóxicas, donde muchas veces la sexualidad toma una forma un poco distorsionada, porque esa persona tiene una disociación entre afectividad, sexualidad, no sabe cómo conectar una cosa con otra, porque el gran problema del abuso es que se nos presenta la sexualidad de una manera unilateral. Es como que al abusador no le importa tu placer, ni que tú te conozcas, ni que tú formes parte de una interacción. El abusador solo está centrado en su placer. Entonces, hay una cosa donde tú te vuelves objeto, donde dejas de ser persona, eres despersonalizada, ¿cierto? Y eso daña profundamente la seguridad, la autoestima, y tanto más si son cosas que nunca le pudiste contar a nadie, o peor, si alguien adulto de tu entorno supo y no hizo nada, eso vulnera profundamente la confianza, sobre todo entre mujeres. Porque si tú hablaste con tu mamá y tu mamá te dijo, ¿qué se calladita, mijita? O tú hablaste con tu abuelita, o tu tía sabía, pero en realidad muchas mujeres, y esto yo lo encuentro terrible, odio usar calificativos, pero es que no se me ocurre otro, que culpan a las niñas. No es que algo habrá hecho, es que usted sabe cómo son los hombres, es que está tan normalizado el abuso. Y también he escuchado así como, ay, querés exagerar, si a todos nos pasó lo mismo, como que generaciones y generaciones de mujeres han sido manoseadas, han recibido comentarios lascivos, han recibido, si yo, roces inapropiados, estamos hablando desde lo más sutil a lo más denso, ¿ya? Porque yo no creo que haya un tipo de abuso que sea más terrible. Creo que para la víctima todo es terrible. Ya tú no puedes decir, ay, es que a ti te pasó algo menor, es que a mí, claro, en términos jurídicos hay grados de abuso, pero para la persona que se sintió vista, no sé, pues si tu papá te mira con cara de deseo, puede ser súper asqueroso y súper como confuso para una niña, tanto como si alguien puede abusar de esa misma persona. No sería yo tan como cuadrada de decir esto pesa más que esto, porque el peso tiene que ver con el inconsciente, ¿ya? Y hay otras formas de abuso que no son tan explícitas, pero que tienen que ver también con la culpa. Madres muy castradoras que crían hijos muy castradores, que el sexo es malo, que el cuerpo es sucio, y eso lo hacen con hombres, con mujeres, y empiezan como a interferir en el descubrimiento de una sana sexualidad. Empiezan a interferir con sus conceptos, con sus mandatos, con sus premisas como preelaboradas. Es que esto es sucio, es que todos los hombres son iguales, es que eres una asquerosa, es que eso te pasa por ser así. O sea, hay como una suerte de desvalorización de todo este mundo corporal, sexual, del placer, de la afectividad, que debiera ir de la mano, pero recordemos que nosotros mismos hemos nacido de un acto sexual y ese acto sexual no necesariamente fue un acto sexual amoroso y consensuado, ¿ya? Es un tema que pocas veces pensamos, pero a veces venimos de situaciones que son violentas, venimos de situaciones donde quizás mi mamá no disfrutó o no hubo una sensación de plenitud, o quizás muchas mujeres han tenido una pareja formal con la que no sienten nada, pero buscan un amante porque tienen esa disociación entre, qué sé yo, el chico bueno y el chico malo, y hay como muchos circuitos que nos pueden conectar y desconectar del placer, ¿ya? Entonces, lo primero es cómo se nos presentó la sexualidad. Nos hablaron en un tono claro y amable, o nos hablaron en un tono grosero y descalificando, qué sé yo, el cuerpo, estableciendo categorías de es que esta niñita es una suelta, es que este es un tal por cual, que eso también nos genera culpa, porque se nos dice que hay una forma de vivir la sexualidad, qué sé yo, que es casándose o que es dentro de la pareja. ¿Y qué pasa si tú no lo viviste así? ¿Y qué pasa si hubo alguna experiencia dolorosa o traumática? Como que el no hablar da cabida para todas estas distorsiones. Ya en la familia, bueno, en cualquier contexto, es importante que tengamos la información de manera amable. No es llegar y tirarte información, es que ahora empezaste a menstruar, te puedes quedar embarazada, que es lo que muchas madres le dieron a entender a sus hijas, pero no te explican cómo, cuándo, ni por qué, ni te llevan a un especialista, ni te tienen una conversación respecto de lo importante que es la autoescucha. Muchas mujeres hemos, y hablo en plural porque creo que hay que ser honesta, hemos en algún momento de la vida tenido una relación ambigua con la sexualidad, como que hay un disfrute,
pero también hay un tema emocional no resuelto y muchas veces la sexualidad se vuelve una moneda de cambio que nos hace sentir un poquito más empoderadas respecto de lo que yo quiero, de lo que me gusta, de lo que necesito, pero no siempre esa soltura, ¿cierto? Como, o esa apertura, por decirlo así, va de la mano de un respeto y consideración a nuestras necesidades afectivas. Muchas veces nos disociamos porque no sabemos cómo juntar una cosa con otra y nos toma harto tiempo llegar a una edad en que decimos, puta, parece que estuve jugando un juego que no era sano para mí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este análisis de manera un poco más profunda porque les he estado dejando información, pero acá les quiero compartir como en detalle que lo que hacemos en una sesión de sanación de energía sexual, primero es recoger información. ¿Cuál es tu motivo de consulta? ¿Por qué sientes que esta sesión te podría servir? Y generalmente vamos a encontrar todo motivo de consulta, desde una persona que no puede sentir placer, o que solo siente placer en ciertas circunstancias, o siempre me sentí súper bien y ahora tengo una pareja y algo cambió y no puedo conectar. Personas que han sufrido abuso, personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de tema que sienten que es como sucio o escondido, pero cuando te lo cuentan te das cuenta que no es nada del otro mundo, o sea, no es necesario, pero vienen con ese tip de lo sucio, de lo malo, de lo prohibido, del autocastigo, de la culpa. Personas que tienen enfermedades, o sea, hay cierta repetición, hay cierta como tendencia, hay cierta tendencia que tiene que ver con el parasitaje de energía sexual que puede generar un terreno energético propicio para infecciones, para hongos, para todo tipo, incluso virus, ¿cierto? El tema del papiloma tiene una lectura desde lo energético bien interesante respecto de cómo me vinculo el femenino con el masculino. Pasa que como el útero es una cavidad, de repente le damos mucho poder al masculino y dejamos que esta energía entre, literalmente, ¿cierto? Ocupe, y yo quedo como arrinconada dentro de mi propio espacio sagrado interior y quedo desconectada de mí y vivo en función del otro. Entonces, es muy importante que aprendamos a reconocer la dinámica en que funciona la energía sexual. La energía sexual funciona así. Todos llegamos a una edad, ¿cierto? Digamos la pubertad, la preadolescencia, en que ya hemos como vivido ciertos procesos energéticos, biológicos, anímicos, y ya nos vamos acercando a una edad como más grande, y el cuerpo para poder sostener esos procesos también tiene que ir como preparándose en términos físicos, hormonales, endocrinos, y vamos a ir acercándonos a lo que es nuestra identidad de género, por decirlo así. Si yo me reconozco como mujer, me reconozco como, o no me reconozco como nada, ¿cierto? Porque también ahí puede haber un conflicto con los referentes masculinos y femeninos. Quizás yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, quizás la forma en que me presentaron el masculino o el femenino no me hace sentido, entonces eso me va a generar seguramente una crisis, pero llega un momento en que empiezan a aparecer ciertos deseos, ciertas inquietudes, el cuerpo se prepara, entra como en una especie de efervescencia, y, y aquí es donde va a aflorar en el fondo la autoobservación, porque puede que tú hayas tenido una adolescencia, una preadolescencia completamente normal, entre comillas, lo que se puede llamar normal, o sea, sin grandes traumas, sin grandes discursos que te hicieran entrar en conflicto, y quizás tuviste una relación, quizás tuviste un pololo, quizás exploraste esto y aquello, pero cuando ya venimos, cuando una persona ha sufrido, por ejemplo, un trauma entre los 5, 7, 8, 10 años, el ingreso a esta etapa ya no va a venir como la hoja en blanco, ¿no? Sino que viene, es como que alguien hubiera hecho un tachón ahí gigante, entonces esta persona va a tener una relación conflictuada con su cuerpo, no va a saber cómo establecer límites, puede haber una hipersexualización en algunos casos y en otros casos hay un deseo de no ser visto, no ser tocado, hay una voluntad, no sé, de esconderse, de ponerse ropa grande, hay muchos trastornos alimenticios ligados al tema del malestar sexual, porque no quiero tener un cuerpo que sea visto como atractivo, se activan patrones, se activan memorias, se activan miedos, y esta protección que nos puede dar estar extremadamente flacas o tener quizás sobrepeso, va a ser en función de lo que nuestro inconsciente lee como un peligro. A veces hay eventos concretos que hacen que el cuerpo responda como con esta estrategia de sobrevivencia que se puede traducir en un trastorno, por ejemplo, de conducta alimenticia, o pueden haber otras manifestaciones, por ejemplo, niñas que empiezan a menstruar muy antes, niñas que empiezan a menstruar muy después,
Todos son dinámicas que nuestro inconsciente usa para lidiar con este mundo que nos puede generar miedo, que nos puede generar conflicto. Es importante el tema de los aniversarios, precisemos, porque desde el enfoque transgeneracional, en una familia muchas veces hay, por ejemplo, eventos que se repiten, muertes, enfermedades, y pasa mucho con el tema de los abusos. Ya muchas mujeres fueron obligadas a casarse, no sé, a los 14 años con un tipo mayor y nunca tuvieron derecho a decidir si querían parir, si no querían parir, quizás nunca sintieron placer, nunca sintieron ternura. Eso está grabado en tu inconsciente familiar. Entonces, ciertas edades pueden detonar eventos. Por eso, como madres, es importante que también trabajemos, sobre todo si ya pasamos la adolescencia o nos vamos hacia ese rumbo, trabajemos esos eventos como canónicos que pueden haber marcado la memoria ancestral de las mujeres o de los hombres respecto al inicio de la sexualidad para que no sea algo traumático. Si eso ya fue, si tú miras tu historia y dices, uy, sí, a mí me tocó súper duro, o de la primera vez yo en realidad, no sé, lo disfruté, no lo disfruté, no sabía. Yo he conocido muchos pacientes que te dicen, a los 40 años recién me di cuenta que nunca había tenido un orgasmo porque tuve un orgasmo. Y yo en esos casos celebro porque digo, lo tuviste, lo sentiste, pudiste hacer el contraste. Pero ¿cómo ibas a saber antes? ¿Cómo ibas a saber antes de eso? Mm, si lo que estás experimentando era lo normal, lo habitual, o había algún tipo de bloqueo. Y con bloqueo nos vamos a referir bloqueos emocionales, bloqueos mentales, en el campo de creencias, bloqueos que tienen que ver con una carga ancestral, bloqueos físicos también, de repente hay zonas del cuerpo que están súper afectadas, que están apretadas, que hay una pelvis que está congelada, hay barreras energéticas, hay eventos que quedaron como encriptados en nuestro útero, en nuestros ovarios, situaciones que hacen que esta zona haya una desconexión. Entonces, cuando trabajamos en la sanación de energía sexual, vamos reconectando. Primero, yo les puedo contar sobre mi metodología, yo lo que trabajo siempre es una limpieza, o sea, vamos a limpiar toda la información discordante que esté a nivel de útero, ovarios y mamas, que también es parte del circuito endocrino. Vamos a limpiar sin necesidad de tener información. Ya con esto quiero dejar claro, hay pacientes que te quieren contar la vida y hay pacientes que quizás no te quieren contar nada y está perfecto porque yo trabajo no desde los relatos que las personas me dan, sino desde lo energético. Ya nosotros trabajamos desde el paradigma de la medicina cuántica, o sea, estamos liberando conciencia, memorias, información que están en tus células, que están en tus órganos, que están en tu hueso, que están en tu campo emocional, que están en tu campo mental. No es realmente relevante, quizás para la persona es liberador decir me pasó esto, sufrí un abuso. Y estamos hablando de todo tipo de abusos, de repente puede haber una pareja que haya sido muy desconsiderada contigo, puede haber sufrido un engaño, te pueden haber contagiado una enfermedad, te pueden haber pasado muchas cosas que colindan con lo sexual, pero de repente uno no entiende que detrás de eso el factor común es un problema de autoestima, es un patrón de desvalorización de la energía femenina y es un desequilibrio en el poder que le damos al masculino. Si tienes un historial de salud, que también muchas veces pasa que llegan pacientes con ciertas enfermedades que se repiten, por ejemplo, temas que tienen que ver con, qué sé yo, una infección que ya fue abordada, que fue trabajada, que no, hay muchas técnicas que podemos usar. Si hay un problema de la típica cándida, por ejemplo, que no se va con nada, muchas personas hay que hacer cambios también en la alimentación, hay otras técnicas que se pueden utilizar, pero de repente hay desequilibrios, hay malestares, hay dolores. Bueno, el tema anticonceptivo también está ahí como, puede ser como un campo interferente importante que hay que observar, pero nos vamos a encontrar con muchas situaciones, vuelvo a insistir, y lo principal es el motivo de consulta. ¿Qué te trae? ¿Por qué? ¿Por qué no elegiste otra terapia? Y te lo van a decir, es que fui a una sesión de Reiki y me dijeron que había algo en mi útero y ya. No, es que hace tiempo que vengo dándole vuelta y esto me pareció que me hacía sentido. No, es que estoy empezando una relación con una persona súper linda, pero extrañamente no siento placer. Ese extrañamente nunca es tan extrañamente, porque ¿qué pasa si tú tienes una disociación y para ti placer es igual a una relación, no sé, fría, y acá estás teniendo una relación con cariño, con respeto, y no puedes hacer ese cruce de información? Bueno, algo que me sirve mucho compartirle es que yo en esos casos me apoyo muchísimo de la terapia floral. La terapia floral, sobre todo la terapia floral de aplicación local, que se trabaja directamente en el segundo chakra, ¿cierto? Nos permite corregir algunos
dinámicas emocionales, energéticas, en el campo de creencias también, que hacen que de repente haya memorias muy dolorosas, que haya una energía muy infantil o que haya una energía hipersexualizada o un desequilibrio entre un extremo y otro, que haya un desequilibrio masculino y femenino, que haya una vivencia disociada de la sexualidad y la afectividad. Va a depender del caso, el tipo de esencia que podemos usar o podemos combinar. Hay esencias que son para la sexualidad, para conectar con la belleza, con la sensualidad, que son para conectar con el placer, para sacar cualquier culpa. O sea, hay una cantidad de opciones que podemos utilizar que yo, por lo general, al cierre de la sesión, digo ya, esto es lo que vamos a trabajar y preparamos una esencia o en el fondo una fórmula con diferentes esencias que nos permitan complementar lo que vimos en la sesión. Entonces, tenemos que el motivo de consulta puede ser una experiencia traumática, puede ser una enfermedad, puede ser tu relación actual, puede ser algo que te cayó la teja y te diste cuenta que hay un tema aquí, pero hay un tema más de fondo, que es el tema principal de una sesión de sanación de útero, y es que todo intercambio sexual tiene un remanente energético que va quedando en nuestro útero. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes herramientas o conoces alguna técnica que te sirva para transmutar la energía sexual? Y aquí todo el mundo va a decir, sí, mira, yo una vez fui, o una vez me fui a una sesión, una vez fui a un círculo de mujeres, o una vez fui a una ceremonia. Puede que tengas las técnicas y muchas veces nosotros recibimos o tenemos acceso a esa técnica, pero no la usamos, se nos olvida. Entonces, ojo con eso. Hay muchas medicinas, desde lo energético, desde la respiración ovárica, desde los huevos de cristal, desde la tradición chamánica, desde la ginecología natural, pero hagamos un ejercicio. Una cosa es lo biológico, ya que es súper importante que tengamos herramientas y si tú tienes un tema ahí, habrás ido al ginecólogo, habrás probado con medicamentos, qué sé yo, pero hay un tema que tiene que ver con lo energético. Ya, entonces, desde acá, lo que vamos a hacer, no vamos a querer ir a invalidar un diagnóstico que tú puedas tener, sino que vamos a hacer una lectura de eso respecto de lo energético. ¿Qué es lo que nos está diciendo tu cuerpo? Entonces, tenemos que revisar que no hayan también heridas energéticas, que no hayan barreras. Yo soy la loca de las heridas y las barreras porque esas cosas hacen que haya una fuga de energía y un estancamiento de energía que pueden hacer que tu pelvis esté congelada y que no reciba la nutrición energética suficiente. Ya hay varios otros circuitos que están comprometidos, pero no vienen al caso en este momento porque se lo vamos viendo paciente a paciente según su sintomatología, según su motivo de consulta. Ese remanente de energía sexual que va quedando en nosotros mes a mes funciona así. Si yo estoy en pareja, ¿ya? O no estoy en pareja, tengo una pareja eventual o conozco gente, me involucro, aquí no hay un juicio moral. Da lo mismo si esa persona es tu pareja formal o conoce todos los días a una persona distinta, la verdad es que eso es lo de menos, ¿ya? Porque la dinámica va a ser la misma. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres, ¿ya? Benditos hombres, al igual que nosotras, viven procesos emocionales, conflictos, familia, drama, pero no procesan la energía emocional igual que nosotros. Los hombres también tienen un campo emocional, o sea, está el campo físico, está el campo etérico, está el campo emocional. Sin duda tienen un campo emocional porque son seres humanos mamíferos, o sea, tenemos ese campo emocional. Sin embargo, algo que los hombres no tienen, y por eso nosotros evolutivamente aportamos eso a la creación, son mecanismos de limpieza psíquica. Psíquico, emocional, tienen como una cercanía, ¿cierto? También se habla del cuerpo astral o del campo astral, no es exactamente lo mismo, pero vamos a precisar conceptos. Y la limpieza psíquica implica poder limpiar nuestro subconsciente de todos esos cúmulos de procesos emocionales, conflictos, apegos que están ahí resonando, seamos o no conscientes de ellos. Porque lo que vemos es súper poco respecto de lo que hay en el fondo. Nosotras, a diferencia de los hombres, tenemos un maravilloso regalo que durante siglos se nos ha convencido de que no es tan maravilloso y de que renegamos y que nos quejamos, es que me duele, es que molesto, que ojalá no tuviera que menstruar, que es la menstruación. Cuando tú menstruas una vez al mes, o bueno, al ciclo, ¿no? Yo me rijo por los ciclos lunares, pero digamos que una vez al ciclo tú vas a menstruar si es que tu cuerpo está en armonía con el proceso y no hay, qué sé yo, una disfunción, un problema endocrino o el uso de algún medicamento, ¿cierto? Tú vas a ciclar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú menstruas, todas esas emociones que están ahí resonando, que el resto del tiempo quizás tú niegas, reprimes o no, van a aflorar. Entonces, lo que decimos que es
como el periodo premenstrual, que hay toda una descarga de hormonas y cosas que nos hacen, la gente dice, nos hace estar más sensibles. No es que tú te vuelvas más sensible, sino que las barreras racionales y conscientes que tú habitualmente pones para no lidiar con tus emociones profundas o con tus temores o con tus inquietudes o con tus angustias, esas barreras ya no están ahí, porque estás en una conexión directa con tu subconsciente y con tu sombra. Entonces, el periodo premenstrual empieza a moverse, a agitarse todo esto y como que me deslumbro un poco, perdón. Y nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a menstruar, lo que el cuerpo está haciendo es limpiar. No es solo que el endometrio, que no sé qué, que es lo que nos explica la biología, sino que hay todas esas emociones que quedaron en nuestro útero se van a decantar, se van a drenar y vamos a empezar un nuevo ciclo desde una claridad, desde una liviandad, desde un lugar más consciente. Esto es maravilloso, ¿cierto? Menstruar siempre nos va a traer alivio, siempre nos va a traer paz, siempre nos va a traer conexión, pero venimos con esta carga de que menstruar es incómodo, que me duele, pero eso que te duele no tiene que ver con menstruar, tiene que ver con memorias de dolor que están en tu útero. Entonces no mezclemos peras con manzanas. Si te duele menstruar, no es normal, es que en tu memoria ancestral, ser mujer es doloroso. Entonces por eso se activan estas memorias de dolor cada vez que vas a menstruar, o de dolor, de sensibilidad, de irritabilidad. Y no es que estas emociones aparezcan de la nada, sino que tú las guardaste y en este momento del ciclo aparecen porque hay que hacerse cargo. Pero digamos que a toda la energía emocional y psíquica que tú acumulas durante el ciclo le sumas la de tu pareja de turno, que está súper estresado, o de alguien que conociste, quizás no tenés idea de su historia, pero te quedaste con su energía porque tuviste un intercambio sexual. Ojo aquí, intercambio sexual no estamos hablando de fluidos, porque yo cuando hablo de esto, sobre todo en experiencias presenciales, no falta que te dice, ay, pero yo siempre uso preservativo. No tiene nada que ver lo biológico, los fluidos desde lo biológico con lo energético. Los preservativos no evitan un contagio energético. Hay que usarlos igual por otros motivos, embarazo, precaución, prevención, pero no frenan un contagio energético. No vamos a hablar en detalle de las técnicas que tenemos para transmutar la energía sexual durante el mismo acto sexual, porque eso sería un taller en sí mismo. Si quieres tomar un taller de sanación de la energía sexual, también puedes hacerlo. Pero no es esta la ocasión. Lo que vamos a hablar acá es cómo ese cúmulo de energía, que es individual, por un lado, ya hablamos de lo ancestral, hablamos de experiencias traumáticas de la infancia, de la adolescencia, de la preadolescencia, de patrones, de aniversarios que están ahí codificados en tu útero, en tus ovarios y en tu sistema hormonal. Nos vamos a encontrar con que te vas quedando con la energía de tu pareja. Si no quieres usar la palabra pareja, de la persona, del otro con el que compartiste tu energía. ¿Por qué? Porque ese otro, cuando tenemos en el fondo, un intercambio, expulsa la energía masculina, va hacia afuera, esa energía activa que sale del cuerpo y que es acogida por el cuerpo femenino y se queda ahí. Si tú no tienes herramientas para transmutar esa energía, se va a quedar en tu útero junto con tus temas no resueltos y no trabajados. Y cuando tú vas a menstruar, y esto quiero ser súper enfática porque yo creo que hay que decirlo, ya yo agradecí mucho en el momento en que lo vi y me di cuenta. No solo vas a estar cargando con tus rollos, vas a estar cargando con los de la persona con la que te involucras. Entonces, yo no soy la reina de la moralidad, pero sí, de un tiempo a esta parte he aprendido a cuidar mi energía sexual porque no quiero hacerme cargo de procesos de personas que si te he visto no me acuerdo. ¿Ya? Incluso si esa persona fuera mi compañero de vida, igual hay veces que el compañero de vida puede estar súper denso y puede estar súper tóxico, pero por último es tu compañero de vida, tú querías apañarlo desde el femenino, porque nuestro rol es súper evolutivo. O sea, se nos ha dicho durante siglos y siglos el patriarcado que la energía femenina es como menor, se nos ha desvalorizado, se nos ha tirado, no sé, pues como al final de la pirámide, pero resulta que nuestro rol es súper vital y evolutivo para la raza humana, porque somos la hembra de la especie humana, no somos cualquier cosa. Y entonces a estas alturas de la vida, si tú me hubieras preguntado 25 años atrás, yo te hubiera dicho, ay, qué ganas de ser hombre. Tú me preguntáis ahora, ni cagando. O sea, yo lo que quiero y agradezco es poder ser mujer. Entonces, es un trabajo fuerte, es un trabajo porque además la menstruación está súper desvalorizada, los procesos menstruales, todo lo que tiene que ver con la sangre está súper desvalorizado, es también un tabú, todavía hay mucha ignorancia, todavía hay mucho dolor. Entonces, hay que empezar a vivir esto desde una conciencia distinta, pero esto tiene que ver también con la sanación de la energía femenina.
Te vas a ir quedando con la energía de tu pareja, tu proceso menstrual te va a ayudar a decantar y a drenar algunas cosas, pero no todas, porque el proceso dura, no sé, 3 días, 4 días, 5 días, pero no vaya a estar menstruando todo el mes. Ahora, si estás menstruando todo el mes, también hay un indicador ahí de que tu cuerpo necesita limpiar. A mí me ha pasado. Me ha pasado de tener hemorragias uterinas y no he tenido nada físico y solo mi cuerpo necesitaba hacer una limpieza profunda. Hay distintas medicinas que podemos trabajar. Generalmente el momento idóneo, lo mencioné en el video de la luna menguante, es la luna menguante para procesos de limpieza y depuración, pero en específico hay ciertas medicinas que se usan en luna nueva. Es el único día del ciclo lunar que no hay luz solar. Entonces, ese día la conexión con la oscuridad, con la sombra, con el inconsciente es directa, profunda y poderosa. Así que no le tengan miedo a trabajar la medicina en luna nueva, porque en otro momento del ciclo, tu cuerpo y tu mente consciente va a oponer resistencia a la medicina. Para que entendamos que cada medicina tiene un momento y un lugar. Hay medicinas que se usan en el mismo momento. Técnica, respiración, meditación, visualización, intercambio, alquimia, como lo quieras decir. Hay otras medicinas que son como posteriores. O sea, si tú me dices, yo tengo 40 años, y nunca en mi vida me he hecho una sanación o una limpieza, claramente tu útero va a tener muchísima información. Quizás has trabajado otras cosas y ya no va a haber tanto trabajo. El tema es si alguna vez has aprendido a trabajar con tu energía sexual, si alguna vez has transmutado tu energía sexual y si alguna vez te has hecho una sanación de energía sexual. Tal vez lo hiciste y no sabías. Alguien me puede decir, mira, yo usé la medicina del ajo. Sí, la medicina del ajo, que es algo bien controvertido, que muchas mujeres sienten como asquito y dicen, ay, no, es que yo jamás... Yo no estoy para discutir o para defender nada, pero es una medicina potente y poderosa que nos permite cortar con lazos energéticos y parasitajes, porque ese es el punto de fondo. Cada intercambio genera, hagan de cuenta, y esto está documentado, no es algo que me inventé yo, no sé si conocen el trabajo de la cámara Kirlian, que muestra el campo energético a través de la luz, ¿cierto? Que muestra las larvas energéticas que quedan en nuestro útero producto de estos intercambios. Esas larvas pueden vivir en nosotros hasta 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque esos 7 años es lo que nuestro campo energético demora en renovar todas sus conexiones. Es como que el campo energético cada 7 años se renueva completo. Pero en 7 años, si eso se renueva, tú vas a seguir teniendo intercambios sexuales y tu útero va a seguir tomando energía y va a seguir quedando parasitado. Ahora, ¿cuál es el costo de estar parasitado? Porque tú vas a decir, a mí qué me importa. Es que tu energía ya no está disponible para ti, sino que está disponible para el otro. Y ese otro puede ser tu ex más odiado, puede ser el tipo del que te separaste, puede ser alguien que te hizo daño, puede ser alguien que viste una vez y nunca más. Y el punto es, ¿por qué tú tienes que estar compartiendo tu energía con una persona que ya no es trascendente en tu vida? ¿Por qué tienes que estar desnutriendo tus procesos creativos de abundancia, de merecimiento, de afectividad, o tus relaciones actuales por una relación que ya no tiene ningún valor? Entonces, por eso es importante cortar, limpiar, depurar, decantar, como lo quieras llamar, para que podamos avanzar libres. O sea, el útero es una zona que es como un imán. Nosotros siempre estamos magnetizando a nuestra vida lo que inconscientemente tenemos adentro. Esto no es un tema consciente, no es como, ay, no, yo me amo, yo me quiero, pero si tu útero resuena en la desvalorización, en el miedo, en el dolor o en alguna memoria que tú no estás reconociendo, entonces nos vamos a encontrar con que voy a responder un mensaje. Nos vamos a encontrar con que, de alguna manera, lo que está convocando nuestra vida es la energía emocional, no es el discurso, no es la palabra, no es lo externo. El útero es un imán, es el lugar desde donde yo manifiesto, desde donde yo convoco, seamos o no conscientes. Entonces, todo lo que está acumulado en tu útero, que en este caso estoy hablando de energía sexual, pero en tu útero pueden haber eventos, abortos, pérdidas, violencia, heridas energéticas, pueden haber conflictos transgeneracionales, pueden haber problemas de autoestima, pueden haber problemas de merecimiento. O sea, la sanación de la energía femenina es muy amplia, ¿cierto? Toda esa información, toda esa energía va a ir quedando ahí acumulada, 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 y es como un caldo de cultivo desde donde tú estás atrayendo. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué mi vida está tan estancada? ¿Por qué mi creatividad no fluye? ¿Por qué mi relación con el dinero no va? ¿Por qué lo intento y la cosa se estanca? ¿Por qué me llegan personas tóxicas? ¿Por qué esta relación parecía tan buena, pero después apareció un monstruo?
es porque lo trajiste desde toda esa energía acumulada en tu útero. Entonces, por eso es tan importante la limpieza. Primero, para recuperar tu energía para ti, tus proyectos creativos y tus procesos de conciencia. Segundo, para poder, en el fondo, liberar todo este potencial que está como prisionero de patrones, de repeticiones, de estancamiento. Tercero, porque tú puedes empezar a convocar a tu vida cosas desde un lugar más consciente, no desde esta oscuridad, desde estas ataduras, desde estos parasitajes, sino desde un lugar de conciencia. ¿Qué otra cosa nos importa? Que dentro del lenguaje de la sanación de la energía femenina, placer, merecimiento, van de la mano. Si yo no me permito disfrutar, si yo no me permito gozar, si yo vivo prisionera de la culpa y del deber ser, eso no se limita solo a lo sexual, se limita a la relación con mi dinero, a la alimentación, a la culpa, a mi autoimagen. O sea, esta estancamiento de energía sexual, que finalmente tiene que ver con el placer y el merecimiento, va mucho más allá de lo que yo quiero ver como un problema. No es si yo puedo tener o no un orgasmo, es si yo me valoro y convoco a mi vida desde el merecimiento o desde el sometimiento o desde la culpa o desde la disociación. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, tiene que haber siempre un circuito energético que esté súper funcionando, y en eso consiste esta sesión. Limpiar memoria, cortar parasitaje, entregar herramientas, pero sobre todo activar los circuitos que tienen que conectar quinto chakra con, segundo chakra con quinto chakra, es el gesto al revés, que ese movimiento, ese dipolo de energía siempre tiene que estar activo, y no siempre lo está, porque sobre todo cuando hay cosas de las que nunca hemos hablado, acá la información no llegó o se entrecortó. Otra conexión importante es la que tiene que ver con el útero y el corazón. Ahí hay un pulso energético que siempre tiene que estar sincronizado y en coherencia, y generalmente no lo está. Y lo otro es aprender cómo se distribuyen los circuitos de energía, por ejemplo, a nivel de los chakras secundarios de corazón, chakras secundarios de útero. O sea, hay como toda una información. Segundo chakra, ¿cierto? Tiene chakra secundario. Cuarto chakra tiene chakra secundario. Y ahí hay un movimiento de energía que siempre tiene que estar activo y que generalmente no está, y que por eso se generan desbalances emocionales, endocrinos, hormonales, que tenemos también que ayudar a restablecer. Hay casos un poquito más graves, y con esto no quiero ser excluyente, pero quiero ser clara, que si una persona está con un cáncer, seguramente vamos a tener que ir al abordaje de eso de una manera mucho más específica. Si una persona está con un problema, qué sé yo, me ha tocado ver lo típico: cáncer de útero, cáncer de cuello de útero, problemas de papiloma, problemas de cáncer en la zona sacra, incluso en la zona del coxis pudiera haber algún conflicto ahí, que también puede tener una importante presencia de algo ancestral. Pero nos vamos a encontrar con que hay una herida en la memoria femenina. Y de repente hay culpa también. Quizás tú quieres ser libre, pero en tu linaje ancestral las mujeres que se separan son mal vistas. Quizás tú quieres tener muchas parejas y no hay un juicio moral ni mío, ni tuyo, ni de nadie, pero en tu memoria ancestral tú le estás dando poder a un sistema de valores donde te juzgas y te castigas. Y ese castigo tiene que ver con la enfermedad. Es como un autocastigo que desde tu sistema de creencias tú quieres disfrutar la sexualidad, pero al mismo tiempo en la zona uterina van a surgir algunos conflictos que van a mostrar la discordancia entre el consciente y el subconsciente. ¿Ya? Tiene que ver con eso, con la discordancia entre consciente y subconsciente. Tengo muchísimo ruido en este momento, me cuesta mucho concentrarme porque tengo como unos vecinitos que gritan y gritan y gritan, y entiendo que son niños, pero también como que de repente digo, hay plazas y parques, ese es mi gesto de señora insoportable. Pero, un poco para redondear, va a depender todo de tu motivo de consulta. Hay ciertas cosas que quizás uno no menciona en su motivo de consulta, pero que aparecen igual en la sesión. A mí me toca recoger información. Por lo menos vamos a dedicar la mitad de la sesión solo a recolectar información respecto de tu vida, de tu preadolescencia, de cómo fue el inicio de tu vida sexual, de si hay algún evento ahí que tú quieras destacar como particularmente traumático, cuando hay casos de abuso, cuando hay parejas muy significativas, porque hay gente que te dice: yo me había tenido X pareja, mi primer marido, mi segundo marido, y se acabó. Pero esas relaciones son así. O sea, hay un vínculo que se ha ido como volviendo muy denso, aunque esa persona ya no esté presente en tu vida. Incluso si esta persona ya no está presente en este plano, sigue habiendo un gasto de energía. Hay técnicas un poquito más avanzadas, como lo son
la recapitulación, ya que es una técnica que a mí me encanta, pero que esa es como palabras mayores respecto de cortar literalmente todas esas promesas, todas esas como entrega de poder que hacemos durante nuestra vida sexual hacia el otro, que de repente uno en el fragor ahí, en la inspiración, se manda las medias declaraciones tipo, soy tuya. Recuperar esa fuerza que quedó atrapada en un espacio-tiempo es una técnica que a mí me parece preciosa, pero que nos demanda un poquito más de tiempo. Quizás yo en formato taller me sale más fácil compartir herramientas, ya, o sea, si tú vas a tomar el taller de 4 sesiones, me sale mucho más fácil compartirte todas las herramientas relacionadas con el tema y enseñarte a trabajar como ellas. En una sesión, el trabajo lo voy a hacer yo y te voy a entregar las herramientas precisas. No te puedo dar una gama tan amplia y si tú quieres retomar eso a través de alguna práctica específica, podemos volver a agendar, no hay problema, pero lo importante es que los lazos van a quedar cortados, ese parasitaje se va a eliminar, vas a recuperar el espacio interior del útero para tus procesos emocionales de conciencia creativo, vas a poder convocar a tu vida relaciones de pareja desde un lugar ya no de apego y dependencia ni de estancamiento emocional, y sobre todo vas a poder honrar y resignificar esos vínculos que quedaron ahí como en una zona media gris, donde al final no, solté, pero nunca solté, esa energía no se cicló, no se llevó a la conciencia, no hubo aprendizaje, y por lo mismo tiendo a repetir los mismos patrones. Si hay heridas ya en el ámbito de lo ancestral, también estás haciendo un trabajo hermoso de sanación por tus ancestras y por tu descendencia. Acuérdate que todo lo que pasa a través de nosotras se corta hacia nuestras hijas, nietos, sobrinos, lo que sea que tengas como descendencia. Y sobre todo, a mí me parece que la terapia floral también es un gran complemento que nos puede ayudar a procesar esto el tiempo posterior a la sesión y que no sea tal vez esta crisis curativa que suele haber después de un proceso de sanación, lo podamos amortiguar con la medicina amorosa de las flores, ¿ya? Básicamente es eso, que son muchas cosas, yo siempre trato de resumir y de dejarlo así como en un lenguaje clarito, pero siempre abre un tema, otro tema, otro tema, y hoy día en particular estoy complicada con el ruido, así que les voy a dejar hasta acá, cualquier duda, consulta, me dejan un comentario, y puedo hacer quizás otro videíto que explique un poco más